Gracias a Dios por este tiempo que vamos a recibir su palabra. Gracias te damos, amado Dios, por la palabra que el día de hoy traes a cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos con humildad para recibirla. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú revelando esta palabra a nuestro corazón, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos tener esa valentía, Señor, para ser obedientes y responder a ese llamado que tú nos das. Gracias, Señor, porque no hay algo tan maravilloso, Señor, que es permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por estar en cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bueno, este tema lo he llamado urgencia en el reino de Dios, pero le cambié como 5 veces el título, porque siento que esta palabra, como siempre, tiene muchas cosas que podemos recibir y aprender. Y decía, heraldos de Cristo, testigos de Cristo, testimonio, ya vamos a ver por qué. Pero fíjense que vemos cómo la palabra nos habla de un hombre, Juan el Bautista. Y cuando describe de Juan el Bautista a veces nos da risa ver las características que dicen de él. ¿Por qué lo digo? Porque si tú y yo tuviéramos que elegir a alguien para llevar un mensaje, preparar el camino, un mensaje muy importante, yo creo que nos enfocaríamos en que esa persona, ¿verdad?, pudiera representar en totalidad ese mensaje. Pero siempre las escrituras me impactan lo que Dios hacía en el hombre y a quienes escogía y para dar esos mensajes. Y dice que Juan el Bautista estaba en el desierto, que comía mieles silvestres, que sus ropas no eran las más adecuadas a lo que humanamente podía en ese tiempo verse, pero él tenía un mensaje y ese mensaje era poder. Ese mensaje era un mensaje que iba a transformar. Y dice la palabra en Mateo 3:2 que él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo que él estaba predicando, el arrepentimiento porque el reino de los cielos se estaba acercando. Y era lo que él estaba haciendo, él estaba preparando el camino. Y se estaba cumpliendo, como siempre. Vemos que el Antiguo Testamento viene, todas las palabras que en el Antiguo Testamento están ahí declaradas y profetizadas, se ve el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y dice que Juan llegó predicando, y esta palabra predicando es una palabra griega, kerizo, que significa literalmente ser heraldo. Un heraldo es aquel que proclamaba. Un heraldo era aquel que tenía la responsabilidad de presentarse y hablar frente a esa multitud. Por ejemplo, en una guerra, en un país, era aquel que iba a ¿qué? A dar un mensaje. No era su mensaje, no era su propia opinión, no. El heraldo representaba a su gobernante y tenía un mensaje que no era de él, no era un mensaje propio, sino era una asignación. Y él le tocaba salir al frente de un ejército para hacer esos anuncios al general. Y ustedes ven que muchas veces en las películas o cuando vamos leyendo en la palabra uno se puede imaginar esos confrontamientos, ¿verdad? Y cómo se ven todos a la espera de la instrucción del gobernante, ¿verdad? Y cómo se encuentran en el medio de esos campos de batalla los heraldos, los que comunicaban los mensajes, y es algo impresionante. Y esto era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Él estaba representando, preparando el camino. Por eso decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién venía? El Mesías. Y él sabía que tenía que dar este mensaje. ¿Ok? Y Juan, wow, fue escogido para dar el anuncio más importante de ese Mesías. Y quiero decirte que tú y yo en este tiempo hemos sido escogidos por Dios para continuar anunciando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Porque ¿qué son los evangelios, mis hermanos? Los evangelios es Cristo, es su vida, es su muerte, es su resurrección.
es ese mensaje de salvación. Y vemos cómo cada uno de los nombres de los hombres escogidos, asignados para ser esos heraldos, para ser esos anunciantes, wow, cuánto no pasaron. Cuántas cosas no vemos que padecieron a causa del nombre de Cristo. Pero ellos se esforzaban cada día y no descansaban, porque sabían que tenían una asignación, una tarea, y que estaban representando a Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que tú y yo somos en este tiempo. Somos heraldos de Cristo, llamados a representarlo a Él, que tenemos un mensaje y no es nuestro mensaje, no son por nuestras emociones, es un mensaje que es verdad, es un mensaje que es vida. Y que hay que tener valentía para hacerlo, sí, porque siempre va a haber oposición. Porque cuando la luz resplandece, la oscuridad se incomoda. Pero tenemos al Señor con nosotros, amén. Y ese mensaje, como decía desde el inicio, Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. Y imagínense que arrepentimiento, el original de esta palabra, arrepentimiento en griego, significa cambiar de mentalidad. Y la palabra arrepentimiento, que en verbo, en griego, significa cambio de mentalidad. Wow, es súper interesante. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento principalmente es algo mental y es algo moral, más que emocional. ¿Ok? Porque las emociones, ¿cómo son? Van y vienen, arriba y abajo, arriba. Entonces uno no puede tomar decisiones en su vida de acuerdo a tus emociones, ¿verdad? Las decisiones en nuestra vida las vamos a tomar de acuerdo, ahora que somos cristianos, de acuerdo a qué? Al reino de Dios, a los principios establecidos. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente. Entonces, ¿qué estaba diciendo Juan? Cambien su mente porque viene el Mesías. Cambien su forma de pensar. Porque arrepiéntanse también significa volverse. O sea, un cambio de dirección. Cuando tú te arrepientes, estás cambiando tu forma de pensar sobre qué? Sobre el pecado y sobre la salvación. ¿En qué sentido? Yo no me puedo arrepentir si yo no creo que soy una pecadora. ¿Sí o no? O sea, si tú le dices a alguien, mira, tienes que arrepentirte, pero ¿de qué? Yo no, ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no me tengo que arrepentir de nada, ¿verdad? Y acerca de la salvación, porque en el momento en que entendemos que necesitamos un Salvador, que necesitamos una nueva vida, es que acudimos a Cristo, ¿sí o no? Entonces, ese cambio de mentalidad viene a ser respecto al pecado y respecto a la salvación. Y de repente ustedes me dicen, bueno, pastora, yo sé que nos está diciendo que somos heraldos de Cristo, que tenemos que predicar ese evangelio. Y yo me imagino a Juan el Bautista en ese desierto, me lo imagino hoy perfectamente porque se nos dañó el aire y veníamos todos sudando en ese carro. Y yo decía, imagínate, las temperaturas en el desierto. Claro, muchos dicen que desierto también significaba el pecado de la gente, todo, pero era en el desierto. O sea, la Biblia dice que estaba en el desierto, en medio del calor y todo, ¿verdad? La palabra de Dios la tenemos que predicar en todo momento, en todo instante. Y muchas veces el Señor te va a pedir que hables de Él o que lo muestres a Él en los momentos donde tú estás más incómodo. ¿O no les ha pasado? De repente en lugares donde tú prefieres irte y desaparecer. Y el Señor dice, para esta hora estás aquí. Por eso es que te tengo aquí. Y tú dices, con razón, estoy aquí. ¿No les ha pasado eso? Pero el Señor quiere que seamos ese heraldo de Él a través de nuestra propia vida. Por supuesto, el cambio de mentalidad implica una reorientación, porque yo iba para una dirección. Cuando no conocemos a Cristo, nuestras metas, nuestros objetivos de vida, muchas veces van contrarios a los planes de Dios, contrarios completamente. Entonces, tiene que ocurrir esa reorientación
a la luz de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es donde conseguimos detalladamente esa cultura de reino. En ese tiempo Juan el Bautista estaba anunciando que el Mesías iba a llegar, pero el Mesías vino hace más de 2000 años, se cumplió todo lo establecido, murió por cada uno de nosotros y resucitó también, ¿verdad? Y esa entrega, ese acto redentor ha transformado nuestras vidas de una manera sobrenatural. Así tiene que ser. Y me venía a la mente y decía, qué tremendo, porque ustedes pueden decir, pastora, pero es que me falta mucho por estudiar. Todavía no tengo todo el conocimiento, todavía me confundo entre Apocalipsis, Génesis y todo. Pero ¿saben qué? Bueno, ¿qué pasó con ese hombre Nicodemo? Vamos a ver la palabra, lo que dice en Nicodemo. En Juan capítulo 3:1 dice, había un hombre de los fariseos, ¿ok?, que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Porque él está haciendo referencia a estas cualidades, que él era un fariseo, que él era un magistrado. Yo les voy a leer la Biblia textual y si ustedes ven alguna diferencia, es aún mejor para que comparen. La Biblia textual es la más apegada a los originales, ¿ok? Un magistrado de los judíos. ¿Qué significa eso? Que era un hombre del antiguo orden. O sea, conocía toda la ley, tenía todo ese conocimiento. También conocía las profecías, la historia completamente de Israel, lo que proclamaban los profetas, pero dice la palabra en el versículo 2 que él vino en la noche donde estaba Jesús. Y cuando él se le acerca a Jesús, le dice Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Él no le dijo Mesías, le dijo maestro. Y cuando leemos en el Evangelio de Juan, previo a esta cita en la oscuridad, Jesús había hecho muchos milagros. Y este hombre dijo, ya va, todos los milagros que este hombre ha hecho, yo tengo que ir allá. Muchos comentaristas dicen, bueno, fue de noche porque no quería ser visto, porque era un magistral, porque era un hombre de autoridad, pero otros dicen que no es así, sino que él sentía la urgencia de conocer y acercarse a aquel que estaba haciendo tantos milagros. Y es que vemos que luego Nicodemo tuvo una acción importante en esa historia de Jesús. Al escuchar estas palabras de Nicodemo, en lugar de decirle, bueno, Nicodemo, es que mira, las señales que yo hago, no, él ¿qué le dijo? Miren esta respuesta, le dice Jesús, de cierto te digo que al menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, Nicodemo está viniendo y le está diciendo, yo he visto que tú has hecho muchísimos milagros, yo sé que tú vienes de Dios, que Dios está contigo. Inmediatamente, ¿qué hace Jesús? Le habla al corazón y le dice, si no naces de nuevo. O sea, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y él era hombre con conocimiento, toda la ley, todo, pero el Señor le dijo, eso no te va a servir. Necesitas una transformación de aquí, un nuevo nacimiento. Y sabemos que ese nuevo nacimiento no depende de tus facultades, no depende de lo que tú puedas hacer. Es una obra del Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero definitivamente tenemos que reconocer que necesitamos a un Salvador. Necesitamos reconocer que necesitamos una nueva vida en Cristo. Entonces, después de que ocurre esto, qué hermoso, ¿verdad? Vemos la obra del Espíritu Santo y cada uno de nosotros, los que aceptamos a Cristo, y si tú no lo has hecho, es un momento para que puedas abrir tu corazón al Señor y que no esperes más para decir, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero reconocerte como mi Padre, como el Señor de mi vida. Y declararlo con fe y creerlo, porque eso es una obra poderosa que ocurre aquí en el corazón. Y cuando leemos en la palabra que dice, nosotros tenemos que renovar nuestra mente, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad?
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces ya nosotros nacimos de nuevo, lo reconocemos a Él como un Salvador, pero cada día el Señor nos manda a renovar nuestra mente y cambio de mente es arrepentirnos. Entonces no podemos decir, no, yo me arrepentí hace como 10 años, ya no. No, ¿de qué tenemos que arrepentirnos hoy? ¿Qué hay en nuestra mente que quiere ahí interferir con lo que Dios está haciendo? Y miren qué tremendo que cuando Juan el Bautista dice, arrepentidos y proclama el reino de Dios, hermanos, entendemos que tú y yo hemos sido adoptados, ¿sí o no? Y esa adopción, con esa adopción viene una ciudadanía. Ustedes no vean mucha gente que dice, ay, yo quiero que me adopte un italiano, a ver si me da la ciudadanía italiana y me voy para allá, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no han escuchado eso? O de repente hay hijos diciendo, abuela, ¿tú no estás seguro que tú eres francesa? Revise esos papeles ahí, a ver si me hace francés a mí también. Hermano, al ser adoptados por Dios, tenemos una ciudadanía celestial, completamente. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pero eso significa que el que nos adoptó quiere que tú y yo seamos como Él, que es nuestro Padre. Y eso, cuando lo entendemos, empezamos a evaluar nuestra vida y decir, a ver, yo represento el reino de Dios, yo estoy representando cada vez que hablo a mi Padre, estoy siendo ese heraldo en mi hogar. No soy un heraldo, soy un látigo, chas, chas. Estoy haciendo ese heraldo que proclame el evangelio. Wow, qué tremendo, porque la palabra nos dice que el evangelio es justicia, es paz y es gozo. Mi vida está mostrando esa justicia, esa paz y ese gozo en el Espíritu Santo. Nos lleva a reflexionar. ¿Y qué tan fácil es ver lo que el otro necesita cambiar? Pero cuánto y qué tan importante es evaluarnos a nosotros. En el reino de Dios, el significado de la palabra tiene poder y tiene una implicación, tiene una importancia. Y yo me sentí incómoda y al instante le dije, Señor, disculpe, ¿usted está casado? Ah, sí, claro. Y puedo hacerle una pregunta, dígame mi amor, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo le dice usted a su esposa? ¿Gorda? Ah, o sea, vamos a hablar aquí. Usted le dice a su esposa gorda, gorda y negra, ok, gorda y negra. Y usted a mí, una desconocida me dice, mi amor, corazón, ¿qué te puedo? Entonces él se ríe. Le dice, ajá, pero a ella le gusta. Sí, ¿usted cree que eso le gusta a ella? Y me dice, tú no eres de aquí. Esa fue la respuesta que él me dijo, tú no eres de aquí. Entonces yo le digo, ¿en qué sentido? No, porque es que los venezolanos hablamos así, mi amor, corazoncito. Yo le digo, pues usted tiene razón, yo no soy de aquí. Yo soy mexicana, pero aún siendo mexicana, no soy de aquí. Entonces él dice, ¿qué quieres decir? Yo soy cristiana. Y como hijos de Dios entendemos que es muy importante uno respetar a nuestra pareja. Por respeto a su esposa, usted no me puede llamar a mí mi amor, mi vida, mi corazoncito. Entonces él se ríe y dice, tú no eres de aquí, no entiendes por qué tú no eres de aquí. O sea, él que dijo, la cultura venezolana es así, o sea, no intentes cambiar, ¿ok? Por eso le digo, es un ejemplo muy sencillo, pero cuántas cosas en nuestra vida no hemos cambiado porque todo el tiempo se hizo así, porque es la cultura del venezolano, porque la abuela, la tatarabuela, porque ya ni saben por qué, pero así es que se hace, ¿sí o no? La cultura de este reino, la cultura del reino terrenal no cabe en la cultura del reino celestial. Por eso la palabra nos enseña, renovaos, no se amolden. Cuando tú vas a hacer una torta, tú buscas el molde que quieres que tome, ¿sí o no? Si buscas un molde de un corazón, se va a hacer una torta de un corazón.
Entonces el Señor nos dijo, estamos en un mundo contaminado, un mundo, ¿verdad? Donde no hay principios, donde no hay respeto, donde las mentiras es común, donde se aplaude la injusticia, donde se promueve la maldad, el libertinaje. No te amoldes, no digas, no, pero es que aquí se hace así. Porque el molde que nosotros tenemos es el Cristo. Ese es nuestro molde. ¿Ves? Entonces eso nos lleva a retarnos cada día más, porque la palabra de Dios está llena de todos los principios detallados de lo que es la cultura del reino. Ahí se habla de cómo el hombre debe de tratar a la mujer como vaso frágil. ¿Y qué es un vaso frágil? En las vasijas el vaso más frágil era un honrado, ¿verdad? Que se cuida con delicadeza, con respeto, con amor. Entonces, es evaluar y decir, ¿cómo estoy tratando como mujer a mi esposo? ¿Qué dice la palabra? La mujer respete a su esposo. ¿Estás respetándolo? ¿Él se siente respetado por ti? El hombre ame a la mujer. ¿Tu esposa se siente amada por ti? ¿Estás hablando los lenguajes del amor que ella entiende? ¿Tus hijos? Y entonces empezamos a evaluar nuestra vida, nuestras relaciones, trabajo, empresa, todo a la luz de la palabra. Y ahí empezamos a ver, ok, tengo que cambiar esto. Oye, arrepentirme es un cambio de mentalidad. Es un cambio de dirección completamente. Y entiendo eso, que una nueva vida espiritual implica una nueva conexión. ¿Con quién te estás conectando tú? ¿Cómo te estás alimentando? Porque si todo lo que estamos haciendo es alimentándonos de la cultura terrenal, tu mente va a pensar de forma terrenal. Tu lenguaje, tus acciones. Pero si tú estás alimentándote y te estás conectando espiritualmente, tu espíritu se va a fortalecer. Y cuando pases por diferentes situaciones en tu vida, vas a ser ese heraldo de Cristo. Y como les digo, a veces en los momentos más difíciles, alguien te va a decir, ¿sabes qué? Gracias. Gracias por tu consejo, gracias por tu ejemplo, gracias porque tú me mostraste lo que es verdaderamente Dios, lo que es el amor, lo que es ser un hijo de Dios. Y yo recuerdo que en uno de los momentos me venía a la mente que estábamos en la clínica, mi esposo y yo, ya habíamos tenido, creo que la tercera pérdida. Yo me acuerdo que estábamos en la clínica y la doctora nos miró y nos dijo, es que yo no sé qué decirles a ustedes, porque más bien ustedes parece que son los que me dan fortaleza a mí, nos dijo eso, ¿no? Entre las muchas cosas que nos dijo. Y la secretaria, me acuerdo que me llamó, no sé si en ese momento estabas al lado mío, y dijo, ¿sabes qué? Aquí han pasado muchas personas, y muchas personas que se hacen llamar cristianos, decía ella. Y yo sé que ustedes son cristianos, pero quiero decirte algo, que ustedes nos han mostrado realmente lo que es un hijo de Dios, por su accionar, por sus respuestas, por sus actitudes. Y eso no significa que no estábamos tristes, eso no significa que no lloramos, eso no significa, pero entendíamos que por sobre todas las cosas estábamos en manos de Dios y que Dios tenía el control de todas las cosas. Aunque muchas cosas que tú estés viviendo de repente no las puedas comprender o que las cosas no salgan como tú lo habías planeado, en medio de todo eso, agradece a Dios, porque siempre Dios está cuidando de ti, siempre Dios está protegiéndote. Mientras seamos nosotros obedientes, ¿verdad? Y estemos haciendo nosotros lo que tenemos que hacer. Miren qué hermoso cómo el Señor Jesucristo nos enseñó de prioridades. Lo podemos ver en la oración que Él hizo. Cuando Él enseñó cómo orar, y lo vemos en Mateo capítulo 6, Él mostró esas necesidades del reino que tienen que ser una prioridad sobre nuestras necesidades humanas, carnales. Mateo 6, capítulo 9, dice así:
Vosotros pues orad así. ¿Estaba hablando quién? Jesús. Y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Vamos a pararlo un momento aquí. Porque fíjense que este ejemplo de oración que yo les estoy mostrando, que nos muestra las prioridades, podemos dividirla en dos partes. La primera parte habla de las prioridades del reino y la otra parte habla de las prioridades humanas, personales, carnales. ¿Ok? Fíjense cómo inicia. Inicia diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, intimidad, conexión íntima con el Señor. Que estás en los cielos, respeto. ¿Sí o no? Luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cuando nosotros hablamos de santificado sea tu nombre, en griego dice así: haz que tu nombre sea santificado. O sea, es una petición. Haz que tu nombre sea santificado en mi vida. ¿Cómo podemos santificar el nombre del Señor? Con nuestras obras, con nuestras acciones. Cada vez que tú haces lo correcto, lo estás glorificando. Cada vez que tú haces lo que Él está pidiéndote, lo estás santificando. ¿Se dan cuenta que Dios es un Dios de orden? ¿Y qué es lo primero que ocurre cuando nosotros nos rendimos delante del Señor? Vemos que nuestra vida está desordenada y iniciamos a ordenar. No, pero esta parte toda, aguántamela ahí, aguarda ese cuartico ahí, que eso no lo quiero ordenar. Por ahí dice que siempre en una casa hay un cuarto oscuro, lleno de, en México se dicen tiliches, aquí peroles, chécheres, peroles. Bueno, en nuestro corazón no puede haber un cuarto lleno de chécheres, peroles, escondido, con llave, sin acceso al Señor. Sino que a la luz de la palabra vas a ver qué áreas de tu vida necesitan un orden. Y cada vez que tú ordenas algo, estás glorificando a Dios. Pero es que nadie sabe eso. Estás glorificando a Dios. Porque Él te ve en todo momento. Y ahí en secreto, Él es glorificado. ¿Ok? Entonces, eso ocurre cuando tú y yo vivimos reflejando a Cristo. De esa manera estamos glorificándolo a Él. Y es cuando nosotros decidimos hacer esos cambios súper importantes. Y luego dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Primero, sea santificado tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Son tres principios o tres necesidades o tres urgencias del reino de Dios, que tú y yo lo glorifiquemos en todo lo que nosotros hacemos. Que cada uno de nosotros, cuando el reino de Dios viene a tu vida, cuando tú cambias tus intereses personales por los intereses de Dios. Cuando el reino de Dios viene a tu hogar, hay orden. Por eso la palabra de Dios dice: busca primeramente mi reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por eso en la oración que Jesús nos enseña se enfoca primeramente en esas tres cosas que son del reino de Dios: santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y después es que pide por el alimento, o sea, después viene lo demás. Venga tu reino también habla de la evangelización, porque no solamente es ese orden en nuestras vidas, porque cuando hablamos de reino estamos reconociendo una autoridad. No, amigo, es que ya tú sabes que tus finanzas no te pertenecen, le pertenecen al rey. Que tu vida no te pertenece, le pertenece al rey. ¿Reconoces esa autoridad sobre de ti? Ese es el gran cambio, ¿verdad? Pero también tiene que ver con la evangelización mundial. Y nosotros como cristianos tiene que haber en nuestro corazón una urgencia por predicar el evangelio de Cristo, por ser ese heraldo que se expande, ese heraldo
que abre su boca, ese heraldo que acciona conforme a la palabra de Dios, ese heraldo que es valiente, porque sabe a quién representa y sabe que el mensaje que tiene no proviene de él, sino de Cristo. Y fíjense que ¿qué hizo cuando Jesús murió y resucitó? Dice la palabra de Dios que estuvo aquí en la tierra 40 días. ¿Haciendo qué? Predicando de la cultura del reino. Por eso era tan importante que entendiéramos esa cultura del reino y que la pudiéramos abrazar y que nuestra vida pudiera evidenciar que pertenecíamos a ese reino, al reino de la luz, reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de gozo, del amor. Y el Señor sabía que tú y yo no íbamos a poder hacer eso por nuestras propias fuerzas. Por eso es que dijo: recibiréis poder. Wow. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes. ¿Qué recibieron? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo mora en tu corazón. Por eso el reino de Dios no es palabra, es poder. Es poder. Y dice la palabra de Dios que los apóstoles predicaban con denuedo la palabra de Dios, y vemos constantemente cómo por predicar y ser esos heraldos, así como Pablo y Bernabé, que dice la palabra que aunque unos se escucharon, otros se oponían. ¿Y qué dice la palabra que le pasó a Pablo? Lo apedrearon de tal manera que pensaron que estaba muerto. Wow, y cuando yo leí ese pasaje dice que todos los discípulos se acercaron a Pablo y Pablo estaba tendido, apedreado completamente y todos estaban alrededor de él. ¿Sabes qué dice la palabra que ocurrió? Dice que Pablo se levantó y prosiguió. Vámonos a seguir predicando. Hermanos, ahí se evidencia el poder del Señor, porque aunque ellos quisieron matar el cuerpo, no era el tiempo. Y él tenía un propósito. Y cuando Dios te llama, cuando Dios te da una asignación, podrán venir a querer atacarte, pero si Dios te ha llamado, Él está contigo. Entonces tú te levantas y tú dices: gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que me da la fortaleza. Y mientras más oposición hay, tienes la completa paz en tu corazón de quien pelea esas batallas y a quien tú representas, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que ahí fue donde lo recibieron, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder es la potencia, es la fuerza, y tú y yo somos testigos de Cristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por tu evangelio, tu palabra, Señor, que ha tocado y ha transformado nuestros corazones. Entendemos la urgencia de que ese evangelio sea predicado, Señor, sea anunciada, las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias por el honor tan grande que nos has hecho de ser tus hijos, Señor, tus representantes en esta tierra, tus embajadores del reino, tus heraldos para anunciar tu evangelio, Señor. Pero tú eres un Dios de orden, y en esta noche tú nos hablas, Señor, de orden, de prioridades, Señor, de santificar, de glorificarte a ti, Señor, a través de nuestra vida, Señor. De que en nuestra vida se pueda evidenciar que somos tus hijos, que pertenecemos a un reino celestial. Y que por sobre todas las cosas siempre, Señor, sea tu voluntad. Que antes, Señor, de tomar decisiones, siempre vengamos a ti, Señor. Y cuando las situaciones pasen,
por más difícil que a veces sea o dolorosas, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque siempre tu voluntad será lo mejor para nuestras vidas, Señor. Gracias, porque tú tienes el tiempo en tus manos, nuestras vidas, Señor, en tus manos. Y si aún estamos en esta tierra, Señor, es que porque podemos seguir haciendo algo para extender tu reino, ser esos instrumentos de tu paz, de tu justicia, Señor, de tu gozo, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que el débil diga fuerte soy. Señor, y en cada área, en cada situación que hoy sientes una debilidad, que no hay orden, es el momento donde digas: Espíritu Santo, dame la fuerza y dame el poder. En ti fuerte soy, en ti puedo vencer, en ti puedo mantenerme firme, en ti puedo avanzar. Señor, queremos glorificarte en todo, Señor, en todo lo que hagamos, en lo que tú necesites, Señor. Aquí estamos para decirte: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíanos, Señor. Queremos reflejar ese Cristo que nos mostró el amor, la obediencia, que lo dio todo por nosotros, que cambió nuestra historia. Ese reino al que pertenecemos, que nos ha dado vida eterna, porque aunque ha de ser manifestada y seremos glorificados, tenemos esa fe y esa convicción que estaremos un día delante de ti, Señor, delante de tu presencia, y queremos poder presentarnos delante de ti y decir: todo lo que tú me enviaste a hacer, Señor, lo hice. Y así como Jesús en el Getsemaní, su oración fue: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así sea, Señor, en nosotros. Cada día no sea nuestra voluntad sino la tuya. Que no sean nuestras emociones que prevalezcan, sino tú, Señor, tu palabra, tu verdad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Gracias. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Amén.